Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario del Instituto Mexicano del Transporte. En esta ocasión presentaré la plática Soldar varillas de refuerzo. Viene en forma de pregunta porque es un tema polémico. Lo que quiero decir es que hay grupos de ingenieros que consideran que la varilla de refuerzo no se debe de soldar, específicamente la varilla de medio carbono. Otros grupos de ingenieros proponen que sí se puede soldar siempre y cuando el procedimiento de soldadura o los códigos de construcción se puedan cumplir. No obstante, ambos grupos de ingenieros consideran que la mejor varilla para soldar es la varilla microaliada. La plática la voy a dividir en 7 partes: una introducción, antecedentes, objetivo, material, desarrollo experimental, resultados y conclusiones. Bueno, como una introducción yo me planteé las siguientes preguntas. ¿Por qué se debe evitar la soldadura de varilla en refuerzos en zonas sísmicas? ¿Por qué la elongación es un parámetro muy importante? ¿Cómo se debe soldar la varilla de refuerzo? ¿Cuál es el efecto del proceso de soldadura, tipo de electrodo y bisel en las propiedades mecánicas de las varillas de refuerzo? ¿Por qué la varilla se puede fragilizar cuando se suelda? ¿Qué ventajas y desventajas se tiene al utilizar varillas de refuerzo microaliadas o de baja aleación? Como antecedentes, debo comentar que esta historia empieza en el año de 1985, después de los sismos de la Ciudad de México. Investigadores del Instituto de Física de la UNAM examinaron el Hospital Juárez y principalmente el anexo o la ampliación que hicieron del Hospital Juárez en 1970. Ellos encontraron varillas de refuerzo de 1,5 pulgadas soldadas y estaban todas fracturadas. Ellos también propusieron o establecieron de que las varillas de refuerzo, los soldadores que las soldaron no estaban calificados, y proponían en esa época también utilizar varillas de refuerzo microaliadas. Posteriormente, en 1995, escribieron un artículo acerca de las varillas de refuerzo microaliadas, donde tomaron varillas de medio carbono y varillas microaliadas, evaluaron las propiedades mecánicas y además hicieron pruebas de corrosión en probetas de concreto reforzado. Ellos encontraron que los aceros microaliados pueden alcanzar resistencia cercana a los aceros de mayor contenido de carbono y mantienen su soldabilidad y cumple con los requerimientos de construcción y resistencia a los sismos. También ellos evaluaron la corrosión de esos dos tipos de varillas y encontraron que no había una diferencia significativa en la velocidad de corrosión. Estas probetas, cabe aclarar que estaban contaminadas con cloruros. En el 2006, investigadores del Instituto de Ingeniería publicaron un artículo acerca de las soldaduras de varilla de refuerzo. Tomaron la varilla ACTM A615 grado 42, que es la varilla de medio carbono, y utilizaron 2 tipos de bisel, 2 tipos de posición, 2 tipos de electrodos, el 7018 y el 9018B. Y además, ellos encontraron que cuando hacen las pruebas de tensión, la mayoría de ellas no alcanzan el porcentaje de elongación producido o especificados en la norma. Además, se utilizan como criterio de aceptación, esta es una propuesta de ellos, que la elongación o alargamiento uniforme, y que la relación de resistencia última o máxima entre la resistencia de fluencia o la RE debe ser igual a 1.5, cuando el mínimo recomendable por norma es 1.25. Ellos, la conclusión principal es que las varillas de refuerzo no se deben de soldar por las malas prácticas de soldadura
y ellos vuelven a recomendar que la varilla de refuerzo microaliada debería de ser utilizada. Bueno, y en esta lámina presento lo que es la curva esfuerzo de formación. Aquí lo que trato de especificar es qué es la elongación uniforme, qué es la elongación que se alcanza cuando la resistencia máxima del acero, cuando se evalúan en propiedades en tensión. Y la elongación total corresponde ya cuando la varilla ya fracturó. ¿Cómo se mide esa elongación total? Se tiene una varilla de 66 centímetros de largo y se marca una distancia de 200 milímetros. Posteriormente, cuando se rompe o se ejecuta la prueba, se juntan las partes que se fracturaron y se mide qué tanto se fue alargando. Esto viene especificado en la norma ACTM A370. También cabe mencionar que existen las siguientes normas que nos pueden ayudar acerca de la soldadura de varillas de refuerzo. Existe el procedimiento AWS-D 1.4/2011, que es la soldadura de varillas de refuerzo. También está el código de construcción, el ASI 318. Las definiciones y los métodos de pruebas para evaluar las varillas de refuerzo está en la A370-19. Y existen dos normas mexicanas, la NMXB 506/2011, que es equivalente a la ACTM A615/16. Eso es con respecto a las varillas de medio carbono. Con respecto a las varillas de microaliadas o de bajo carbono, NMXB 457 y la norma ACTM A706, que vienen siendo equivalentes. También existe la norma de la Secretaría de Comunicaciones, que es la NCMT 23001/007. ¿Qué especifica la norma de soldadura? Bueno, primero que para varillas que no son microaliadas hay que determinar primero el carbón equivalente. ¿Qué es el carbón equivalente? El carbón equivalente viene siendo el efecto que tiene el carbono más los elementos aleantes. Esto está muy relacionado con la templabilidad o soldabilidad del acero. La soldabilidad debe ser dentro de unos parámetros para considerar que el acero es soldable o no. En este recuadro que está aquí, podemos ver que dependiendo del contenido de carbono equivalente, puedo determinar si es fácil o difícil soldar. Por ejemplo, si tengo menores de 0.35, la soldabilidad es excelente. Si está mayor de 0.50, se considera que es pobre la soldabilidad. También cabe señalar que la soldabilidad, la templabilidad es el inverso de la soldabilidad, considerando la templabilidad como la facilidad que tiene el acero para endurecerse. En otras palabras, mayor contenido de carbono equivalente es más templable. Esto quiere decir que el acero puede producir una fase que se conoce como martensita, que vamos a ver más adelante, y que le da mayor dureza al material. También en esta norma especifica la fórmula para determinar el carbón equivalente de las varillas microaliadas, donde toman en cuenta el porcentaje de carbono más los elementos aleantes como el manganeso, el cobre, níquel, cromo, molibdeno y vanadio. Uno de los requisitos de la soldadura, de acuerdo al código de soldadura, es que en las pruebas de tensión de sección completa, la resistencia a la tensión no será menor que 125% del mínimo de la resistencia de fluencia. Se debe utilizar la técnica no destructiva para inspeccionar la unión soldada, y las uniones a tope son las preferibles para varillas mayores de 19 milímetros o 3/4. En esta tabla también en el código
AWS especifica las temperaturas de precalentamiento de acuerdo al carbono equivalente. Por ejemplo, si yo tengo un carbono equivalente entre 0.45 a 0.55, yo tendría que precalentar mi pieza mínimo 90 grados centígrados. Si está entre 0.55 a 0.65, la temperatura de precalentamiento debe ser 150 grados centígrados. En general, la resistencia del material de aporte también lo especifica la norma, ya que indica que debe ser igual o menor que el metal base, tanto en compresión como en tensión o cortantes, y también especifica lo que es la RM entre RE. ¿Por qué es importante este parámetro? Porque previene la fractura frágil, es decir, la formación de martensita, garantiza que los puntos de rotación plástica se desarrollen en puntos previstos y evitar la falla prematura debido a concentradores de esfuerzos. El otro código que nos puede ayudar acerca de la soldadura de refuerzo, de las varillas de refuerzo, es el código de construcción, el ASI 318-19. Bueno, aquí lo interesante de este código es que ya no solamente especifica la de grado 60, sino también especifica grado 80 y grado 100 para varillas que se consideran de medio carbono, o la ASTM A615. Y también toma en cuenta las varillas microaliadas que también están entre grado 60, grado 80 y grado 100. La grado 60 es la grado 42 de acuerdo a las normas mexicanas. Y la grado 80 en la norma ASTM A706, en las normas mexicanas, es el grado 56. ¿Qué es lo que especifica estos códigos de construcción? Primero, que la soldadura debe hacerse de acuerdo a la norma WSD 1.4. El código de 2014 elimina empalmes soldados y mecánicos con resistencia menores de 1.25 del límite de fluencia. Si la soldadura se requiere, la soldabilidad del acero y procedimientos de soldadura deben ser compatibles de acuerdo a las disposiciones de la norma WSD 1.4. También aquí cabe señalar que dentro del proceso de soldaduras hay que determinar bien el tipo de bisel y el tipo de electrodo. Existen varios tipos de uniones, desde que va una a tope, que es cuadrado, hasta que tienen diferentes tipos de bisel. Desde simple, doble B, bisel simple, doble bisel y simple U. Esto está relacionado, por ejemplo, con la posición. Si yo voy a soldar varillas de refuerzo en posición vertical, pues yo debería utilizar una varilla en simple B, en simple bisel, o si voy a utilizar varillas en horizontal, podría utilizar el simple B. También estos son los diferentes tipos de electrodos que se pueden utilizar para poder soldar el material, desde E6010 hasta E7028. Cada uno tiene un tipo de revestimiento que nos va a permitir proteger el arco cuando se está soldando el material, para evitar porosidades, escorias o contaminaciones, ¿no? Aparte de que tiene el tipo de revestimiento, también tiene ciertas composiciones químicas, por ejemplo A1, B1, que va dependiendo del contenido de elementos aleantes que tiene el material de aporte. 0.5 de cromo, por ejemplo, para B1, o 0.5 molibdeno. ¿Qué es la soldadura? Bueno, la soldadura consiste en hacer que dos piezas del mismo acero que queremos unir tengan una continuidad metálica, mediante la soldadura. En otras palabras, es hacer enlaces metálicos para que haya continuidad metálica. Y esa continuidad metálica
La puedo hacer por deformación en frío, deformación en caliente y recristalizando el material, por difusión, que vienen siendo los ciertos recubrimientos, o material de aporte con solidificación epitaxial, que en este caso es este último es el que se utiliza en la soldadura de arco. En la unión soldada existen diferentes zonas. Está la zona de fusión, una zona parcialmente fundida, y zona afectada por el calor a alta temperatura y zona afectada por el calor a baja temperatura. Este sería el caso de estas diferentes zonas para el caso de una aleación. En el caso de un metal puro, nada más existe la zona de crecimiento de grano en la zona afectada por el calor. ¿Qué problemas presenta la soldadura? Bueno, lo que hay que cuidar aquí es la distorsión de la pieza, la distancia de la raíz, o sea, la distancia entre los dos materiales que se van a soldar, insuficiente cara de raíz, es decir, que no tenga al menos 3 milímetros de cara para que pueda unirse, la falta de penetración o fusión, socavación o traslape de cordón. También existe la porosidad, las inclusiones y las grietas. En una soldadura las grietas no son aceptables, o sea, si hay grietas se rechaza el material. Las grietas pueden ser grietas en caliente o grietas en frío. Las grietas en caliente se da por lo general en el cordón de soldadura, y esto es debido principalmente a las contracciones volumétricas que existen en el metal. También puede ser debido a las precipitaciones de algunos segregaciones, y también puede ser por licuación líquida, es decir, metal líquido que se introduce en los límites de grano y pueden generar este tipo de grietas. Los problemas de soldadura también se pueden, están localizados, es decir, pueden ocurrir en la zona de fusión, en la zona parcialmente fundida o en la zona afectada por el calor. Dentro de esa, la zona afectada por el calor, las grietas que se dan en frío se deben principalmente a la formación de la martensita debido a un enfriamiento rápido y a la difusión del hidrógeno. Y eso se da principalmente en los aceros al carbono, aceros de baja aleación o media aleación. En el caso de, por ejemplo, en aceros inoxidables, se da la sensibilización y línea de cuchillo. Esto se refiere a que el contenido de cromo, que es la base para los aceros inoxidables, pierde la concentración, o sea, hay una disminución del contenido de carbono en la zona afectada por el calor. Y también se da ese tipo de problemas en la soldadura de metales disímiles. Para poder entender todos sus cambios que pueden existir en el acero, se utilizan los diagramas hierros-carbonos. Existen dos fases principales, que es la ferrita, que son cúbicas centradas en el cuerpo y que se da a bajas temperaturas. Cuando la temperatura se eleva arriba de 723, aparece la otra fase que se conoce como la austenita. Esa fase cambia la estructura cristalina del acero a una estructura BCC o cúbica centrada en el cuerpo a una cúbica centrada en las caras. A partir de esta fase conocida como austenita es donde ocurre la formación de la martensita, que vamos a ver más adelante. En el caso de la soldadura, considerando que este es un diagrama de equilibrio, ¿qué quiere decir que es un diagrama de equilibrio? Que este diagrama considera el enfriamiento muy lento. Entonces, en una soldadura tenemos el material de aporte y tenemos los efectos de crecimiento de grano, recristalización o normalizado y recristalización incompleta, y ya el metal base que no es afectado, ¿sí? Estas serían las diferentes fases, por ejemplo, que se presentarían, o los cambios cuando uno está soldando una varilla.
Sin embargo, como había mencionado, esas varillas o ese diagrama, perdón, están en una condición de equilibrio. En la realidad, eso no, o sea, la varilla cuando se solda no se enfría muy lentamente, bueno, a menos que uno utilice ciertas mantas o se enfríe en arena, pero en la realidad, cuando se enfría, ocurren diferentes cambios de fase que va a depender de la velocidad de enfriamiento. Lo que hay que tener cuidado es que hay que evitar esta parte que está aquí, que se conoce como la nariz o la velocidad crítica de enfriamiento, para evitar la formación de la martencita. ¿Qué es la martencita? Pues es una estructura tetragonal que tiene forma de agujas aciculares. Esta forma tetragonal lo que hace es que queda atrapado el carbono, deforma la red cristalina y endurece el material. En el caso de las varillas de refuerzo, como tienen vanadio, podemos ver que existen una estructura que se llama vainita, martencita, perlita y ferrita. Cuando es, en el caso del acero que tiene vanadio, estas fases se separan. Se separan, y si yo dibujara unas líneas de enfriamiento, yo siempre tendería a obtener vainita. Entonces, con base al antecedente, el objetivo de este trabajo era determinar el efecto de la soldadura en las propiedades mecánicas en varillas de refuerzo. Los objetivos específicos era desarrollar un procedimiento de soldadura, realizar el análisis metalográfico y perfil de microdureza en la unión soldada, realizar los ensayos de tensión en varillas de sección completa. El material que voy a usar va a ser varilla de refuerzo de medio carbono grado 42, de acuerdo a la norma NMX B506, y la varilla grado 56 de NMX, que está representado por la norma NMX B457. Vuelvo a repetir, estas son equivalentes a la ACTM 615 y la ACTM 706 para las varillas microaliadas. Primero lo que teníamos que hacer era determinar el contenido de carbono equivalente. Estas son, en el grado 42 podemos ver que el contenido de carbono está en 0.45 y tiene un contenido de vanadio de 3 milésimas a 30 décimas, ¿no? En el grado 56, el 0.29 de contenido de carbono y vanadio se encuentra entre 0.1 a 0.2. También podemos ver que en el grado 42 tiene menor contenido de manganeso. En cambio, el grado 56 tiene 1.40. De acuerdo a las ecuaciones que había mencionado del código de soldadura, se calculó el carbono equivalente. Y podemos ver que de color azul, los círculos de color azul, el carbono equivalente en promedio está en 0.51. Y en el grado 42, el carbón equivalente está en 0.66. Este diagrama nos permite evaluar cuando un material se puede soldar de forma fácil o difícil. Es decir, si yo tengo un contenido de carbón, digamos, abajo de 0.15, ¿sí? Y puedo determinar de forma fácil que es soldable, o sea, aceros de bajo carbono. Si es un acero de medio carbono, entonces ya empiezo a tener problemas de soldabilidad, en el sentido de que ya es soldable, pero puede costar un poco de trabajo. Cuando mayor es el contenido de carbono equivalente, pues ya es más difícil de soldar. ¿Esto qué quiere decir de difícil o fácil? Bueno, estos diagramas se refieren principalmente que antes de soldar, si el material es soldable, se deben de precalentar. Y si es difícil de soldar, hay que precalentar y realizar un tratamiento de possoldadura, un tratamiento térmico de possoldadura, ¿sí? También otro detalle que quiero ver,
que aquí en este punto 51, perdón, es la varilla de grado 56, por lo tanto debe haber un precalentamiento. ¿Sale? ¿Qué tipo de electrodos nosotros usamos? Nosotros tomamos el criterio de que al menos el material de aporte debe tener 1.25% de la resistencia del metal base. Para el acero de grado 42 nosotros usamos el electrodo 9018M, que es grado militar, y para la varilla de grado 56 utilizamos el grado 118M. Esto con el fin de obtener el doble, el 25% más resistente que el metal base. Las propiedades mecánicas que tiene este electrodo son 90 kSi de límite de fluencia y 100 kSi del electrodo de 9018M, con una elongación en 2 pulgadas del 24%. Cuando se trata del electrodo de 118 utilizado para la varilla de microaliada, tiene una resistencia elástica de 100 kSi o 689 megapascales y una resistencia máxima de 112 o 772 megapascales. Este es el procedimiento de soldadura que nosotros desarrollamos y consideramos primero la posición que se conoce como G2, que es la posición vertical, y utilizamos el tipo de bisel doble bisel. Aquí lo que podemos ver que nosotros establecimos una temperatura de precalentamiento de 200 grados centígrados y una temperatura de los interpasos de 250 grados centígrados. Diferente a la varilla de grado 56, que utilizamos el mismo bisel, cambiamos el tipo de electrodo, pero utilizamos una temperatura del interpaso de precalentamiento, de 50 grados y una temperatura del interpaso de 150 grados. También especificamos que en los primeros pasos, como es una soldadura multipasos, que los primeros pasos de raíz o los primeros pasos estuvieran con un electrodo de 1/8 con un amperaje entre 90 y 160. Y posterior al paso 12 cambiamos el diámetro del electrodo y utilizamos el 532, que va de un amperaje de 130 a 210 amperes. De manera similar, en la varilla de grado 56 utilizamos 2 diámetros de electrodo, donde los primeros pasos utilizamos el de 1/8 y posteriormente para rellenar el de 532. Este es un esquema de cómo fueron colocados los diferentes pasos de soldadura, donde tenemos el 1, 2, 3, de este lado 6 electrodos, 6 pasos, y del otro lado 12 pasos. Aquí utilizamos, vuelvo a repetir, el de diámetro de 1/8. Posteriormente del de 12, a partir del 13 ya utilizamos el de 532. Esta es la microestructura que se obtuvo de las varillas soldadas. Esta es la macrografía del grado 42 de las varillas de 1,5 pulgadas. Esta es la zona de fusión. Aquí podemos ver granos columnares. Aquí está la zona afectada por el calor o de alta temperatura, donde se ve una recristalización, es decir, se ve más fino el grano. Una zona de parcialmente recristalizado y ya la microestructura del metal base sin ser afectado por la temperatura o el calor de la unión soldada. De la misma manera, colocamos aquí el cordón y tratamos de ver las distintas microestructuras que se presentan aquí. Por ejemplo, aquí está la zona de fusión, que es la soldadura. Aquí en esta región tenemos una zona de vainita, aquí en esta,
una zona de alta temperatura, ahí se ven ciertos tamaños de granos y también cierta refinación del grano, y aquí está en la zona de baja temperatura y se ve un cierto crecimiento de grano, ¿sí? Aquí está el bisel y la microestructura del metal base. Se realizó el perfil de microdureza en el centro del bisel y a 3/4 de la unión soldada. Estos son los resultados del perfil de microdureza. Lo que se observa que en la zona afectada por el calor, ¿sí?, se encuentra temperaturas, durezas de arriba de, durezas Vickers 343 Vickers. Y vemos que a medida que pasa con la soldadura, esta dureza disminuye, vuelve a incrementarse y vuelve a disminuir. Esto con respecto a la dureza en el color azul, la dureza a la mitad de la unión soldada, y en color rojo la dureza a 3/4. Se puede ver que más o menos siguen el mismo patrón, sin embargo se ve bastante variable la dureza a través de la unión soldada. Esta es la macrografía de la varilla de grado 56 y se vuelve a repetir más o menos la misma microestructura, es decir, unos granos columnares en la soldadura, una recristalización del grano, ¿sí?, y zona de crecimiento de grano y un metal y granos del metal base sin afectada por el calor. Si ustedes recuerdan en láminas anteriores, cuando coloqué el diagrama de fases hierro-carbono con respecto a las diferentes microestructuras o estructuras que se obtienen en un anión soldado en condiciones de equilibrio, se observa que el tamaño de grano cerca de la línea de fusión, que viene siendo esta línea de fusión, el grano crece. Eso puede ocurrir porque, digamos, es una soldadura de un solo paso. Cuando ya hay multipasos, es decir, pongo un cordón y luego voy colocando uno tras otros, se ha observado que dentro de la línea a un lado de la línea de fusión, el grano recristaliza, se hace más fino. Estos también son los resultados de las diferentes microestructuras obtenidas en la unión soldada. Podemos ver lo que es soldadura, ¿sí?, lo que es alta temperatura, vuelve a presentarse la vainita y la zona del metal base, ¿sí?, o sea, zona donde no fue afectado por el calor el metal base. También se puede observar que hay un ligero crecimiento de grano aquí también en la zona afectada por el calor a baja temperatura. Sin embargo, cuando realizamos los perfiles de microdureza, podemos observar que en la varilla grado 56 de diámetro de 1,5, podemos ver que el perfil es más homogéneo que la anterior varilla, ¿no? Aquí la máxima dureza que se puede obtener son 318 Vickers, y en un lado y en el otro lado hasta 346 Vickers. En este caso, ya después de que se soldaron las varillas, se rompieron, se realizaron los ensayos de tensión. Aquí es la fractura de las tres piezas. Bueno, en realidad se hicieron 10 piezas, 5 piezas de grado 56 y 5 piezas de grado 42. Lo que nosotros observamos, que nada más una sola varilla de grado 42 rompió fuera de la zona afectada por el calor. Las otras 4 varillas,
todas rompieron en la zona afectada por el calor. Todavía estamos en proceso de realizar el análisis fractográfico y perfil de microdureza de estas varillas en específico. Y en las varillas de grado 56, todas las cinco probetas rompieron fuera de la zona afectada por el calor. ¿Sí? Y eso para, ¿cómo lo puedo comparar? Bueno, aquí estoy poniendo las tablas en específico de las 4 normas, tanto las mexicanas como las normas de la ACTM. En este caso, por ejemplo, está la norma NMX 506, donde aquí especifica el límite de fluencia de grado 42 de 412 kilogramos por milímetro cuadrado o 42 kilogramos por milímetro cuadrado, y el alargamiento mínimo en 200 milímetros en el grado 42 llega al 9%. ¿Sí? Obviamente va dependiendo del tamaño de la barra. En este caso, por ejemplo, que nosotros utilizamos la de grado 12, que está entre 9 a 18, pues la de grado 42 debe tener un 7% de alargamiento en 200 milímetros. Es de acuerdo a la norma mexicana. Con respecto a la norma de la ACTM, aquí para para barras de grado 12, que viene siendo de pulgada y media, y grado 42, que viene siendo el grado 60, también tiene, bueno, un poquito más arriba el 7%. En el caso del grado 42 de las varillas microaliadas, que es la norma NMXB 457, especifican para un grado 12 el 12% de alargamiento mínimo en 200%, ¿sí? En el grado 56. En la norma ACTM, que viene siendo el grado 80, que son 550, también especifica un 12% de alargamiento total en 200 milímetros. Entonces, graficando los resultados tanto de los ensayos de tensión, nosotros podemos observar en esta curva donde el eje de las abscisas son la elongación total en 200 milímetros con la relación de resistencia máxima entre resistencia de fluencia. Y podemos ver que, por ejemplo, el grado 42, que son los cuadritos rojos, todos están arriba de 1.5. Sin embargo, cuando se soldan, que son los rombos rojos, están prácticamente en el límite de 1.5. ¿Sí? En cambio, las varillas de grado 56, sin soldadura, podemos ver que está entre 1.25 y 1.5, incluyendo las varillas grado 56 soldadas. Hay una ligera disminución de la relación o de la razón RM entre RE para las varillas soldadas. También yo lo que hice fue colocar probetas normalizadas soldadas de acuerdo a la norma ACTM 8 de grado 56 soldadas normalizadas, y vemos que aún así, bueno, estas son con 25 milímetros de longitud calibrada para poder medir la elongación total, y vemos que todavía aún así con probetas normalizadas estoy en el límite de la elongación total. ¿Sí? A pesar, y eso sí hay que remarcarlo, a pesar de que las varillas grados 42 soldadas rompieron la mayoría en la zona afectada por el calor.
Entonces, como conclusiones, la soldadura muestra granos columnares, tamaño de grano grande y pequeños en las fronteras de los entrepasos, ¿sí? En la SAC existen zonas de grano fino cerca de la zona de fusión y granos gruesos. La microdureza en SAC es mayor en las varillas de grado 42 que las de grado 56. Las propiedades mecánicas cumplen con lo especificado en los códigos y en las normas. Sin embargo, es necesario realizar un estudio más específico sobre la fractura que ocurre en las varillas de grados 42 en la zona afectada por el calor. Bueno, esto sería todo y muchas gracias por su asistencia. Instituto Mexicano del Transporte.